Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo tercero del tiempo ordinario, un domingo dedicado a la palabra de Dios por deseo del Papa Francisco. Él quiere que la palabra sea exaltada, estudiada, comprendida, aplicada a la vida y difundida en todo el mundo, porque la palabra de Dios no solamente da sentido a nuestra vida, sino que nos conduce a la salvación. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jonás, capítulo tercero, versículos 1 a 10. Después que el pueblo de Israel experimentó el exilio en Babilonia, quedó en su mente y en su corazón los recuerdos de los sufrimientos por los cuales ellos pasaron y por supuesto el odio contra el pueblo enemigo y opresor. Hacia el siglo IV antes de Cristo, Jerusalén recuerda con rabia la deportación que hicieron los asirios y a la ciudad de Nínive se le ve como una ciudad sanguinaria y Babilonia será símbolo del enemigo que cultiva la idolatría y que oprime a las naciones. Por esta época entonces se está reconstruyendo Jerusalén con la ayuda de Esdras y de Nehemías. El pueblo de Israel se repliega dentro de sí mismo precisamente para recuperar su identidad, sobre todo en la pureza de la raza. Se prohíben los matrimonios con personas extranjeras. Israel está convencido de que las naciones paganas son rechazadas por el Señor y deben ser castigadas por sus crímenes, pero aún esto no sucede. En este ambiente aparece un rabino muy inteligente, con una mentalidad abierta y con un humor fino, que sonríe ante el pensamiento cerrado y nacionalista de Israel. Es un conocedor de la escritura y sabe muy bien que Dios es compasivo y clemente, paciente, rico en bondad y lealtad, que conserva la misericordia hasta la milésima generación, que perdona las culpas, los delitos y los pecados, como se proclama en el libro del Éxodo capítulo 34. Es decir, Dios ama a todo hombre y escoge a Israel para salvar a los paganos, no para que sean sus enemigos. El autor del libro entonces no acude a razonamientos teológicos, sino va directamente a componer una historia cuyo protagonista es Jonás, que precisamente encarna los pensamientos cerrados y los sentimientos del pueblo de Israel en ese momento. De hecho, Jonás en hebreo significa paloma y en la Biblia la paloma encarna al pueblo de Israel, como dice Oseas capítulo 7, versículo 11. Conocemos nosotros un poco la historia de Jonás. Él es llamado por Dios para que vaya a predicar la conversión a Nínive, pero contrariado y sin pronunciar una palabra, baja al puerto de Jaffa y en vez de embarcarse con rumbo a oriente, se dirige totalmente a occidente, hacia Tarsis, es decir, hacia España, prefiriendo morir antes que transformarse en un instrumento de salvación para los paganos. Acordémonos que Dios desencadena una tempestad y Jonás es arrojado al mar. Un gran pez se lo traga y lo devuelve a la orilla. Y por segunda vez el Señor manda al profeta rebelde para que vaya a Nínive. El Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Jonás se fue adentrando en la ciudad y caminó un día entero pregonando. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal pequeños y grandes.
Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala vida y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. El libro de Jonás tiene una intención muy clara. Se trata de producir un cambio en la mentalidad del pueblo de Israel, un cambio acerca de la imagen de Dios. Ellos tienen la imagen de un Dios que castiga y que se venga de todos los enemigos de Israel. Sin embargo, el texto dice algo significativo. Mientras los profetas anunciaron por mucho tiempo la conversión al pueblo de Israel, los judíos no hicieron caso. En cambio, en este momento, los ninivitas escuchan la palabra de Jonás y cambian de vida. Jonás no es solo Israel. Representan, representa a cuantos imaginan a Dios como un Dios vengador, justiciero, cultivan una esperanza de asistir al castigo de los malvados y de cuantos no atendieron el llamado de Dios, eh, todos los enemigos que hay que derrotar. En cambio, el texto dice que hay que entender a todos como hermanos para ayudarlos, para amarlos, para que se alejen del pecado y para que sean felices. En el Evangelio de Lucas capítulo 15 aparece la llamada parábola del hijo pródigo que retoma esta temática. Acordémonos que el hijo menor se va por allá, destruye toda su herencia, se la gasta, la malgasta y regresa a casa y el padre sale a acogerlo con los brazos abiertos, le hace una fiesta, un banquete y el hijo mayor se queda afuera de la fiesta renegando por la actitud del padre. No admite que el padre sea totalmente misericordioso con aquel que se ha equivocado. Nosotros también podemos tener una concepción de Dios castigador y justiciero y tener la actitud del hermano mayor, quedarnos afuera con rabia, como hizo también Jonás, que se quedó afuera esperando a ver si Dios cambiaba de opinión. Es decir, Dios decía que ya en vez de perdonar al pueblo de Nínive, lo iba a castigar. Si nosotros no admitimos a un Dios infinitamente misericordioso, o nos quedamos allá llenos de rabia como Jonás o como el hijo mayor y no entramos al banquete y festejamos la conversión de los pecadores. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 a 31. El apóstol Pablo da una serie de orientaciones a los cristianos de Corinto, sobre todo acerca del matrimonio y el divorcio. El tiempo es corto y este mundo pasa rápido, entonces en vez de replegarse sobre una autonegación personal, una ascética, lo que hay que hacer es esperar la segunda venida de Jesucristo, que para el apóstol es inminente. Entonces, los cristianos no se deben dejar distraer con unas preocupaciones menores. El texto dice, en una palabra, hermanos, queda poco tiempo. En adelante, los que tengan mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que usan el mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se está acabando. Pablo quiere entonces que los cristianos de Corinto den el justo valor a las realidades terrenales, que son importantes sin lugar a dudas, pero que no son las realidades últimas o eternas.
como todas las cosas bellas, también el matrimonio, la familia, los bienes pueden seducir y convertirse en absolutos. Si se convierten en ídolos, entonces absorben totalmente el corazón del hombre y se hace que se pierda el sentido de la vida. Entendiendo entonces la transitoriedad de este mundo y movidos por una fe inquebrantable en Jesús resucitado, hay cristianos que renuncian incluso a la vida conyugal, rechazan tener bienes y ponen su propia vida y toda su persona a la disposición de los hermanos. Esta elección de vida es un testimonio del mundo futuro en el que no se tomará ni mujer ni marido y ni siquiera se podrá morir porque todos seremos semejantes a los ángeles de Dios. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 1 versículos 14 a 20. Se trata del llamado de los primeros discípulos. Durante el tiempo del Adviento hemos meditado sobre la figura de Juan el Bautista. Incluso el Evangelio de Lucas nos ha presentado parte de la historia de la infancia del Bautista. Y en el Evangelio de hace 8 días meditábamos precisamente cómo Juan el Bautista señala delante de sus discípulos a Jesús como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y los discípulos inmediatamente comienzan a seguir a Jesús. Dentro de la dinámica del Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, se nos presenta el martirio de Juan el Bautista en el palacio de Herodes, una historia bien conocida por nosotros. Pero aquí, en este momento, el texto dice que Juan fue arrestado y da paso entonces el evangelista para contarnos el ministerio público de Jesús. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena nueva de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Juan ha sido arrestado y entregado al poder político representado en la persona de Herodes Antipas, que era el gobernante de la Galilea, quien después lo ejecuta, como hemos dicho. El verbo que se emplea aquí es paradidomi, que significa entregar, y es el mismo verbo que se utiliza para Jesús. No se dice que Judas traicionó, sino que Judas entregó a Jesús al poder religioso y al poder político, y estos dos poderes se confabularon ante el Cordero. ¿Por qué se confabulan? Por la mentalidad. El poder de este mundo se basa sobre la fuerza, la competencia, vence el más fuerte, el pobre viene explotado y saqueado. Según esta lógica, el pobre viene sometido incluso a sufrimientos y cosas difíciles para él. En cambio, en la lógica nueva, la del cordero, no es una fiera. El cordero es un animal que representa la humildad, la mansedumbre, que se entrega todo, porque del cordero se aprovecha todo, nada se desperdicia. Entonces Jesús, una vez que entregan a Juan el Bautista, él no regresa a su patria, a Nazaret, sino que continúa la misión del Bautista en Galilea, una región semipagana y sin importancia, tierra de los gentiles. El texto dice: el tiempo se ha cumplido, literalmente se ha llenado, es decir, se ha rebosado la vasija donde se mide el tiempo. Los primeros que comenzaron a medir el tiempo fueron los egipcios y se basaban en la sombra que dejaba pues el sol. Y entonces en la noche, como no había sol, tenían un recipiente de barro con un orificio en la base y con un tiempo calculado para que saliera el agua, que a su vez iba entrando
e iba rellenando la vasija y iba con unas determinadas rayas determinando el tiempo. Pues esa vasija se ha llenado completamente, se ha desbordado. Y ese es el tiempo de gracia, que no es un cronos, es un kairos, es un momento oportuno, es una ocasión para no perder, porque es que realmente no vuelve. Se presenta solo una vez en la vida y el reino de Dios hay que acogerlo inmediatamente apenas llegue. De hecho, que el texto dice, el reino está cerca, se emplea el perfecto en griego, engiken, que quiere decir que se ha acercado y ahí está cerca, es decir, yo lo puedo tocar con la mano. No es que viene a 2 o 3 cuadras o que está a 1 o 2 o 3 metros, no, es que lo tengo en la mano y como un tesoro no lo puedo dejar perder. Ahora bien, ¿qué es el reino? Israel tenía la experiencia de la monarquía con los sucesores de David y el balance no fue muy positivo. Realmente los reyes de Israel se comportaron muy mal, no escucharon a los profetas y en el año 587 antes de Cristo, el último rey fue deportado a Babilonia junto con su pueblo. Pero este no fue el fin de todo. Los judíos pusieron su confianza en que Dios restauraría la dinastía de David, pero no a través de otros reyes como los anteriores, que se habían comportado como unos ladrones y no como pastores, no reflejaron para nada la identidad de hijos de Dios. Ahora se espera que Dios mismo tome el poder, que Él sea el rey, como dice, por ejemplo, Jueces capítulo 8, su jefe será el Señor, o Éxodo 15, el Señor reina para siempre jamás, o con mano poderosa reinaré sobre ustedes, dice Ezequiel capítulo 20, el reino será del Señor, dice Abdías. Solo teniendo presente entonces esta espera cultivada a lo largo de los siglos, podemos entender también la carga explosiva que tienen las palabras de Jesús. El tiempo de la espera se ha terminado totalmente. Ha llegado el momento de la consolación, ha llegado el momento de la paz y esto genera una alegría inmensa, como dice el libro del profeta de Isaías y que hemos leído en la noche de Navidad. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Entonces, el reino de Dios está para significar que el hombre cambie su manera de pensar, su manera de obrar, que no se comporte como un animal, sino como un ser humano. Es decir, no regulado por las normas del poder, sino por las normas del amor, del corazón, que todo su ser se ponga al servicio del hermano. En otras palabras, cuando se acepta el reino de Dios, porque se acepta que Jesús entre dentro de la persona y reine totalmente. Y lo que uno hace es transparentar a Jesús, que Él sea el que se ponga en evidencia delante de los hermanos y delante de los valores del mundo. Ahora bien, la adhesión al reino de Dios no significa ser más piadosos, sino cambiar totalmente la manera de relacionarnos con nuestros hermanos y con el mundo, en el ámbito personal, familiar y social, en la manera de administrar los bienes, etcétera. ¿Cómo hay que entrar en este reino? Ante todo, con la conversión y con la fe, con la creencia, con creer. Con la conversión se utiliza metanoiete, que significa un cambio total de mentalidad, es decir, dejar que explote un volcán dentro del pensamiento de la persona
o que suceda un terremoto para destruir todo lo antiguo y dar espacio a la novedad. Esa es la conversión, una manera de entender de otro modo a Dios. Los antiguos pensaban que Dios estaba de acuerdo y bendecía los poderes de este mundo, que eran poderes explotadores, como he dicho. No, ahora se trata de cambiar totalmente esta mentalidad y también una conversión moral, es decir, darle la vuelta a la escala de valores que había y que se tenía del mundo antiguo. Si había una pirámide con ciertos valores y en la cúspide de la pirámide estaba, por ejemplo, el dinero, pues todo eso se da vuelta y cambia la lógica totalmente. Eh, el Señor quiere que nosotros todos vivamos dignamente, no que aguantemos la pobreza o la miseria, absolutamente no, pero que le demos el justo valor a todas las cosas, bien sea la familia, bien sea los bienes, todo dentro del equilibrio que nosotros podamos tener para que ellos no se conviertan en ídolos y nosotros nos volvamos esclavos de ellos. ¿Mm? Ahora, el texto dice que hay que creer en el Evangelio, no al Evangelio. Es distinto. Al Evangelio sería momentáneo, en el Evangelio sería permanentemente. Si la esposa cree al marido, es porque le cree algo pasajero, pero si cree en el marido, es porque sabe que él la hace feliz toda la vida. Bien, ahora bien, este reino de Dios no es algo intimista, que lo tengo para mí, sino que como tengo a Jesús dentro de mí, me invita, me hace salir hacia los demás. Por eso el reino de Dios no se vive aisladamente, sino en comunidad. Y para esto Jesús llama un grupo de discípulos. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban una red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Por supuesto que el relato no es una crónica, no es que sea que hasta ahora ven a Jesús y entonces lo sigue. El evangelista nos quiere ofrecer una catequesis de cómo hay que seguir a Jesús. De hecho, que en el Evangelio de Juan la dinámica es distinta. Es distinta. Juan el Bautista presenta a Jesús a sus discípulos y uno de ellos es Andrea. Va, tiene una experiencia con Jesús, llama a su hermano Pedro, ellos tienen una experiencia con Jesús, Felipe tiene una experiencia con Jesús, llama a Natanael y así sucesivamente. O sea, después de un conocimiento del maestro, pues naturalmente se le sigue. Ahora, ¿en qué consiste la vocación? No a que todos seamos sacerdotes y religiosos o religiosas, no. La vocación es a dejar la lógica del mundo viejo, la lógica de las fieras que destruyen al hombre y acoger la propuesta de ser corderos, es decir, de construir vida. De eso se trata. Ahora, pescadores de hombres. Ellos estaban en el ámbito del mar y el mar es el lugar de los peces, no de las personas. Además, en la mentalidad judía, el mar tiene una acepción negativa, es decir, es la presencia del mal. Pues bien, los discípulos tienen la misión ahora de sacar a los hombres de estas condiciones del mal, de la no vida, es decir, sacar a las personas del mundo antiguo, de sus concepciones de pronto equivocadas y presentarles ahora el reino de los cielos, de tal manera que ellos puedan vivir una vida totalmente digna del ser humano. Aparece el tema de las redes, que es el signo de aquello que impide seguir inmediatamente a Jesús. Nosotros a veces
escuchamos la llamada del Maestro, pero estamos enredados en muchas redes como el egoísmo, los celos, la envidia, el apego al dinero, etcétera. Si no nos soltamos para seguir a Jesús, nos parecemos realmente como aquellos de la iglesia de la Odisea, que dice el texto del libro del Apocalipsis. Son tibios. El agua tibia es la mezcla del agua caliente, que es cuando seguimos a Jesús, pero también el agua fría, que es cuando nos adherimos a la mentalidad antigua o al mundo pagano, a los valores de este mundo. Pues Cristo dice que el agua tibia hace vomitar, que a Él no le gusta para nada esta agua tibia. Tendremos que cortar con la vida pasada y empezar el seguimiento del Maestro. El texto sigue diciendo: un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan que arreglaban las redes en la barca. Los llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los obreros, se fueron con él. Jesús encuentra a las personas dentro de su lugar de trabajo, dentro de su profesión. Eh, en otras ocasiones, en la vocación de algunos personajes en la Biblia, sucede exactamente igual. Elías recibe Eliseo recibe la vocación, el llamado de Elías cuando está arando con 12 yuntas de bueyes. Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro. Gedeón estaba trillando el trigo en la era. Y Mateo estaba ocupado en cobrar los impuestos. Es decir, Dios no llama a los vagos, no llama a personas sin ideales, sin metas concretas, no. Dios llama precisamente a personas ocupadas. Y acordémonos que Mateo, como cobrador de impuestos, era como un ladrón, recolector de impuestos, y echaba más, explotaba para poder tener él sus propias ganancias. Pero una vez que acepta el llamado de Jesús, cambia. Ahora ya todo será de una manera distinta, como lo hace Zaqueo también, que promete devolver 4 veces aquello que gastó. Nosotros también, dentro de nuestra vida profesional, el médico que de pronto utilizaba el dolor o el sufrimiento, la enfermedad para enriquecerse, pues ahora cambia de mentalidad y entonces presta un servicio, pues con su salario digno, ni más faltaba, pero ya como un servicio, ya no es superior al enfermo, sino uno que se siente al servicio de la persona. Lo mismo el abogado que pisoteaba la justicia, pues ahora estará en favor de ella. El corrupto que se aprovechaba de los bienes comunes, de los bienes de la comunidad para su propio bien, su propio beneficio, pues también cambiará de mentalidad. Algunos guías espirituales que, prometiendo muchas cosas de parte de Dios, saquean los bolsillos de los fieles, etcétera. Bueno, a los ninivitas, como meditábamos en la primera lectura, se les concedió un tiempo para que se arrepintieran. A Eliseo, en el primer testamento, se le permitió que fuera a despedirse de su padre y de su madre. En cambio, Jesús no. Jesús a sus discípulos los quiere inmediatamente en la misión. Según el Evangelio de Lucas, a uno le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Y a otro, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. La respuesta es inmediata: seguir a Jesús sin ninguna red que lo ate, sin ningún apego, sino dejar que se sienta libre totalmente para poder seguir al Señor. De hecho, que el texto dice que dejan al Padre y a los obreros. Dejar al Padre significa dejar la tradición antigua. El Padre es el ligamen con la tradición.
el Evangelio pone en cuestión la tradición y hay que dejarla, es como un imperativo. Se deja también a los obreros porque ya no hay siervos. En la lógica del Evangelio esto ya no se admite, todos somos hermanos y nos ayudamos unos con otros. Bien, a lo largo del Evangelio de Marcos vamos a estar muy atentos porque Jesús tiene que llamar a los discípulos una y otra vez, sobre todo en el momento de la crisis en Galilea, cuando él presenta el anuncio de su pasión. Pedro se le opone, seguramente muchos discípulos lo dejaron porque él dijo que tenía que ir a padecer, a morir y a resucitar en Jerusalén. Esta lógica ya no gustó. Él tiene que decirles, por favor, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y finalmente, en el momento del arresto, todos huyen. Según el Evangelio de Marcos, no queda ningún discípulo. Las mujeres sí son, en este caso, más fieles que los discípulos, siguen a Jesús y lo acompañan. Eh, pero después de que Jesús resucita, el niño que aparece allí le dice a las mujeres, vaya, digan a Pedro y a sus discípulos que yo los veré en Galilea, tal como les había prometido. Así que es la última llamada donde los discípulos comprenden y entienden realmente la persona del resucitado y se van por todo el mundo a anunciar el reino, a anunciar el evangelio, es decir, la buena noticia. Recordemos que el evangelio es una buena noticia que antiguamente se empleaba para un éxito militar o la curación de una enfermedad o para proclamar el final de una guerra, el nacimiento de un emperador o la visita del emperador a una ciudad, etcétera. Marcos, al comienzo del Evangelio, nos ha dicho que hay una buena noticia, que Jesús es la buena noticia y que a su vez es el encargado de proclamar a los hombres esta noticia extraordinaria, sorprendente, eh, para suscitar en quien la escuche una alegría grande, un tiempo oportuno que no hay que dejar perder, no hay que dejar pasar, hay que acogerlo inmediatamente. Les deseo a todos un feliz domingo.